Antes de que el tiempo comenzara, antes de la creación del hombre, ya había una guerra, una rebelión en los cielos. Un ángel, bello y resplandeciente, desafió el trono eterno. Su nombre era Lucifer. Hoy desvelaremos la historia prohibida del ángel caído, el portador de la luz y el rostro más temido del mal. Antes del primer hombre, antes del primer latido del universo, se dice que hubo una canción, una sinfonía celestial. En medio de esa armonía surgió una luz más brillante que todas, un ser forjado en la gloria del Altísimo. Su nombre era Lucifer. Lucifer, en latín, Lux Ferre, el portador de la luz, un título, no un nombre, una identidad que contenía belleza, conocimiento y fuego puro. Fue creado como el más espléndido de los ángeles, un querubín ungido, el más cercano al trono de Dios. En Ezequiel 28 se le describe así: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseaste. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y siempre dejarás de ser. Los textos antiguos lo describen como una belleza inigualable. Su cuerpo cubierto de piedras preciosas. Su voz era como 1000 instrumentos, su poder como una chispa del mismo corazón de Dios. Lucifer no era simplemente un ángel más, era el ángel de la mañana, el primero entre todos, el custodio del conocimiento, el director de la música del cielo, el ángel de la vibración, el sonido, la palabra. La luz que Lucifer portaba no era una metáfora, era poder puro, era sabiduría, era la misma esencia que separó las tinieblas en el Génesis. Por eso su caída no fue solo un castigo, fue una pérdida cósmica. Pero, ¿era Lucifer exclusivo del cristianismo? Claro que no. El mito del portador de luz se repite en diversas culturas. Por ejemplo, Prometeo,
quien robó el fuego de los dioses para entregárselo a la humanidad. Enki, el dios del conocimiento que desobedeció a Anu para ayudar al hombre. Fósforos, estrella de la mañana, representada como Venus. Helel Ben Shahar, el hijo del amanecer, otro nombre antiguo atribuido a Lucifer. Todas estas figuras desafiaron el poder establecido, todas portaban la luz y todas fueron castigadas por ello. Muchas personas sostienen que Lucifer fue el primero y el más amado de los ángeles, el reflejo directo del Creador, un ser casi perfecto que caminaba entre las piedras de fuego hasta que la iniquidad fue hallada en él. Pero ¿cómo puede surgir maldad en algo creado perfecto? ¿Acaso fue Lucifer víctima de su propia perfección? Algunos creen que la semilla de la caída ya estaba en él, no por error del Creador, sino como una prueba, porque incluso en el cielo, el libre albedrío estaba vivo. Lucifer miró su propio reflejo y vio en sí mismo algo más que belleza. Vio poder, autonomía, y entonces comenzó a preguntarse, ¿por qué no puedo ser como Dios? Y así, el portador de la luz comenzó a oscurecerse por dentro. Su brillo se volvió una llama, su sabiduría, orgullo. El ángel más glorioso del cielo estaba a punto de convertirse en su enemigo más temido. El cielo tembló, las estrellas dejaron de cantar, porque uno de los suyos ya no adoraba al Creador, lo desafiaba. Lucifer, el más resplandeciente de los ángeles, había comenzado a cuestionarlo todo. ¿Por qué rendir adoración eterna? ¿Por qué obedecer sin preguntar? ¿Acaso no tenía el derecho de gobernar también? Y fue entonces que el pensamiento se convirtió en semilla, la semilla en deseo y el deseo en rebelión. Algunos textos lo revelan. Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En Ezequiel 28, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Los profetas lo sabían, el ángel caído no fue derrotado por fuerza, sino por su ego. Pero Lucifer no se rebeló solo. Habló en secreto a las huestes celestiales, cuestionó el orden, sembró la duda y 1/3 de los ángeles le creyeron. Las palabras de Lucifer eran fuego, ardían de lógica, de belleza, de rebeldía. No prometían servidumbre, prometían libertad. Pero en el cielo no hay lugar para la soberbia. Dios, el Eterno, no fue tomado por sorpresa, porque Él lo ve todo, incluso lo que arde en los corazones de los ángeles. Así, la sentencia fue dictada, la armonía se había roto, y donde hubo música, sonaron tambores de guerra. Miguel, el gran arcángel, tomó su espada y se alzó contra el traidor.
El cielo ardió en un conflicto sin precedente. No era una guerra de carne, sino una de eternidad. En Apocalipsis 12 se puede leer: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Fue arrojado no solo del cielo, sino del favor divino, y con él 1/3 de los ángeles, que se convirtieron en lo que hoy llamamos demonios. La rebelión de Lucifer no fue simplemente un acto de traición, fue la primera revolución del universo, un intento de cambiar el orden eterno. Y aunque fue vencido, su voz no se ha apagado. Y cayó como rayo que hiera la noche, como estrella maldita que rompe los cielos. El ángel más hermoso fue arrancado de lo alto y arrojado a la oscuridad. Lucifer había sido exiliado, pero no cayó solo. Lo siguieron sus fieles, ángeles que habían jurado lealtad al portador de la luz. Pero la caída no fue un simple viaje, fue una transformación. En el descenso, su gloria se retorció, su luz se volvió oscuridad y su canto un eco de tormenta. El lugar donde cayó no era la tierra, era algo mucho peor, un reino destinado a lo impuro, un pozo sin fondo, donde el tiempo no se detiene. Allí nació el abismo, y en lo más profundo del abismo, el ángel caído alzó su trono. Lucifer dejó de ser, porque el amor fue reemplazado por odio, porque el orgullo fue corrompido en venganza, y del fuego surgió Satanás, el adversario, el acusador, el enemigo eterno del cielo. La transformación fue completa, ya no brillaba para el Creador, ahora ardía contra él. Los que cayeron con él, los ángeles rebeldes, fueron deformados también. Perdieron sus nombres, sus rostros, su luz. Se convirtieron en demonios, cada uno una sombra del ángel que alguna vez fueron. Y así nació el infierno como lo conocemos, no como lugar, sino como estado de condenación eterna. Pero ¿fue realmente un castigo o fue una coronación? Porque si en el cielo era uno más, en el infierno Lucifer era ya rey. Allí nadie lo cuestiona, nadie lo detiene. En el abismo, él es el Dios de los condenados. Desde entonces, Lucifer se convirtió en el eterno opositor. No puede destruir al Creador, pero puede tentar a su creación. Y si no puede reinar en el cielo, entonces reinará donde pueda, en la tierra, en las almas, en el corazón del hombre. Así cayó el ángel de la mañana, no como víctima, sino como elección. Prefirió arder en libertad que servir en gloria. El Edén, el paraíso perdido. Allí comenzó la historia del hombre, y allí también continuó la historia del ángel caído. Porque Lucifer, aunque desterrado, jamás se alejó del plan divino, solo cambió de estrategia. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A su lado creó a la mujer y les dio dominio sobre la tierra, pero también les dio una advertencia.
Mas del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás. ¿Y quién sino Lucifer sabría cómo tentar a los primeros? Lucifer no se presentó con alas de fuego, sino con piel escamosa y lengua afilada. Se escondió, porque la tentación no se impone, se susurra. La antigua táctica, la duda, la primera mentira disfrazada de verdad, porque Lucifer no ofreció muerte, sino la iluminación. No moriréis, sino que vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. ¿Lo notas? El mismo deseo que llevó a Lucifer a caer fue el mismo que sembró en la humanidad. Algunos lo llaman traidor, otros lo llaman el verdadero emancipador, porque si Dios quería obediencia, Lucifer ofreció la elección. Si el cielo era su misión, el fruto era la libertad. Las tradiciones gnósticas no ven a Lucifer como enemigo, sino como el que entrega la gnosis, el conocimiento secreto, la chispa divina que despierta al hombre. Y así, por una mordida, la inocencia se perdió. El Edén cerró sus puertas y el hombre conoció el dolor, la muerte, la separación. Pero también conoció el libre albedrío, el don y la maldición de elegir. Desde entonces, el hombre camina entre la luz y la sombra, entre Dios y Lucifer, entre obedecer o conocer. Y la pregunta sigue viva: ¿fue Lucifer el enemigo o el portador de la verdad prohibida? El jardín se cerró, pero el eco de la serpiente sigue reptando en cada decisión, porque Lucifer no desapareció, solo cambió de piel. El cielo lo expulsó, el Edén lo rechazó, pero en las profundidades del abismo, Lucifer alzó su trono y desde allí comenzó su reinado sobre las tinieblas. El infierno no es caos, no es desorden, es un reino con jerarquías, con ejércitos y con un soberano absoluto, Lucifer. Los antiguos lo llamaban Rey del Averno, Príncipe del Mundo, pero todos sabían quién estaba al mando. Cada demonio es una virtud distorsionada, cada uno una cara del pecado humano, y todos al servicio del portador de la oscuridad. Belcebú, Asmodeo, Leviatán, Mamón, Astarot. Los grimorios, los libros prohibidos, hablan de un reino estructurado, 72 demonios bajo su mando, cada uno con su sello, su ritual y su precio. Todo invocador sabe que si llamas al abismo, tarde o temprano, el rey responderá. Lucifer no necesita estar presente para gobernar, porque el miedo es su instrumento más fiel, y la tentación, su susurro eterno. Y cuando el hombre cree que ha triunfado, Lucifer sonríe, porque su victoria no está en el fuego, sino en el alma corrompida. En su reino, Lucifer no castiga, recibe a los que eligieron libremente no amar, a los que prefirieron la carne sobre el espíritu, el ego sobre la obediencia, la soberbia sobre la luz. Para ellos, no es un tirano, es un redentor oscuro. A lo largo de la historia, el nombre de Lucifer ha mutado, adaptándose a las creaciones de cada cultura. Se ha convertido en símbolo del mal, el enemigo de la luz. En la Edad Media, la gente creía en su poder
para poseer las almas, para tentar a los santos y para sembrar el caos en el mundo. La Inquisición, con sus horrores, fue una respuesta directa al miedo que inspiraba este demonio. El miedo al diablo era una fuerza poderosa en la Edad Media. Se usaba para justificar la violencia, para controlar a la gente y para reforzar el poder de la Iglesia. Lucifer no era solo un mito, era una realidad tangible que se manifestaba en cada pecado, en cada tentación. Hoy su trono ya no está en lo profundo, sino en lo invisible. Está en el algoritmo, en la vanidad digital, en la sed de poder, en la adoración del yo por encima de todo. Porque Lucifer ya no necesita cadenas, solo necesita que creas que no existe. El infierno no es una prisión, es un espejo. Y Lucifer, desde su trono de sombras, sigue gobernando, no por obligación, sino porque millones lo eligen. No hay figura más temida ni más tergiversada que Lucifer, el ángel caído, el portador de luz. Pero ¿quién es en verdad? ¿Y qué dicen las religiones sobre él? El nombre Lucifer solo aparece una vez en toda la Biblia, en Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Pero no hablaba del diablo, sino de un rey humano, Nabucodonosor. El término Lucifer viene del latín portador de luz, traducción de la palabra hebrea Helel. En la tradición judía no existe un Lucifer, el adversario conocido como Satán. No es un rebelde, sino un fiscal divino, un acosador que trabajaba para Dios, no contra él. No hay guerra en el cielo, no hay rebelión, solo juicio, justicia. En el Islam, su nombre no es Lucifer, es Iblis, un ser creado de fuego que se negó a inclinarse ante Adán, no por ignorancia, sino por orgullo. Por ese acto fue maldito, pero pidió un favor: Alá, dame tiempo hasta el día del juicio y tentaré a la humanidad. Alá accedió, y desde entonces Iblis susurra en las sombras. En religiones como el hinduismo o el budismo no existe un Lucifer como tal, pero sí entidades que caen por orgullo, asuras, demonios sedientos de poder que fueron alguna vez divinos. La caída es parte del ciclo eterno, un equilibrio entre luz y oscuridad, entre ignorancia y sabiduría. Pero hay textos que no fueron aceptados, textos que narran otra historia. Para los gnósticos, Lucifer no era el enemigo, sino el dador del conocimiento, un salvador oculto, un portador de luz que desafiaba al demiurgo, el falso dios que esclaviza al hombre. Un mismo ser, miles de interpretaciones. Para algunos el mayor enemigo, para otros el primer rebelde y para unos pocos el verdadero liberador. Hoy Lucifer vive en las pantallas, en los libros, en memes, en series donde es un detective carismático o un mártir incomprendido. Pero cada nueva versión se aleja más de lo que fue y se convierte en reflejo de nosotros, porque Lucifer es un espejo que cambia según la religión, la época o el deseo. ¿Quién es Lucifer realmente? ¿Un ángel caído? ¿Un dios antiguo? ¿Un símbolo de rebeldía? Cada religión lo pinta distinto, pero todas coinciden en algo:
nadie sale ileso después de invocarlo. Ya no es solo el ángel caído, ni el príncipe del infierno. Lucifer ha cruzado las puertas del abismo y se ha infiltrado en nuestras pantallas, en nuestras canciones, en nuestras páginas. La primera gran transformación de Lucifer en una figura atractiva surge en la literatura del siglo XVII, especialmente con El Paraíso Perdido de John Milton. En este poema épico, Lucifer ya no es solo el enemigo de Dios, sino un personaje complejo, trágico e incluso admirable. La frase «mejor reinar en el infierno que servir en el cielo» se convirtió en emblema del espíritu rebelde, inspirando a generaciones de escritores y pensadores. Desde entonces, la figura del diablo comenzó a salirse de la narrativa puramente religiosa para convertirse en un símbolo filosófico, político y cultural. Con el nacimiento del cine en el siglo XX, Lucifer encontró un nuevo escenario para reinventarse. Películas como El Exorcista, La Profecía, El Abogado del Diablo o Constantine comenzaron a jugar con su imagen como una entidad manipuladora, poderosa, pero cada vez más humana. En algunas representaciones era el villano absoluto, en otras un ser elegante, carismático, que ofrecía más verdades que el propio cielo. Las productoras entendieron que Lucifer ya no era solo un monstruo, sino un símbolo que desafiaba el orden establecido. Carl Jung hablaba del lado oscuro del alma humana, la sombra. Lucifer, en la cultura contemporánea, también representa eso, lo reprimido, lo que no queremos aceptar de nosotros mismos. Muchos lo adoptan no como una figura de culto, sino como un metáforo de esa parte del ser que busca liberarse del control, la moral estricta o la hipocresía institucional. Por eso, ha sido adoptado por movimientos contraculturales, artistas e incluso por quienes buscan romper con estructuras religiosas represivas. Pero con esta popularización también llega una advertencia. ¿Qué pasa cuando despojamos al diablo de su oscuridad original? ¿Estamos perdiendo la noción del mal? ¿O es que estamos reconociendo que el concepto del mal ha sido manipulado por siglos? Algunos teólogos y filósofos ven esta romantización de Lucifer como un síntoma de una sociedad cada vez más alejada de lo espiritual, más enfocada en la autonomía personal que en los dogmas. Hoy Lucifer no necesita aparecer en llamas o con cuernos. Basta con que nos veamos en el espejo, porque su historia también es la nuestra. La historia de una caída, de una rebelión y de una búsqueda constante por el significado del bien y del mal. Si creías que Lucifer solo habita en los libros antiguos, en los mitos medievales o en los altares del terror cinematográfico, estás equivocado, porque hoy más que nunca su figura sigue viva en iglesias, en rituales, en símbolos que usamos sin saber, en creencias modernas que lo reconocen no como un enemigo, sino como un libertador. Aunque el satanismo tiene muchas ramas, no todas veneran a Lucifer literalmente. Sin embargo, el luciferianismo, una corriente distinta del satanismo teísta, considera a Lucifer no como un demonio maligno, sino como un portador de conocimiento, símbolo de libertad, individualismo y autoiluminación. Grupos como la Iglesia de Lucifer, que aparecieron a mediados de la década de 2010 en Texas, han declarado públicamente
que su objetivo no es adorar al mal, sino el de seguir el camino del conocimiento, el cuestionamiento y la independencia espiritual. Al mismo tiempo, organizaciones como The Satanic Temple utilizan la figura simbólica de Lucifer para luchar contra la imposición religiosa en lo público, promoviendo la libertad de pensamiento y la separación iglesia-estado. En su visión, Lucifer no es el enemigo, sino la figura que desafía la autoridad opresiva. Muchas imágenes asociadas a Lucifer se han filtrado en la cultura moderna. La estrella de 5 puntas invertida, la serpiente, el ojo que todo lo ve, el uso del número 666, tanto en moda como en arte, como forma de provocar o reivindicar independencia. Lo que antes se veía como herejía, hoy es, para algunos, una estética o incluso un posicionamiento político y filosófico. Pero ¿entendemos realmente lo que representan estos símbolos? Hoy Lucifer se encuentra en medio de un debate ideológico y teológico. Para muchos creyentes cristianos, sigue siendo la encarnación del mal, el engañador del Edén, el destructor del alma humana. Para otros, especialmente en corrientes esotéricas y humanísticas, representa la chispa de libertad que nos hace cuestionar y evolucionar. Esta dualidad es lo que ha hecho que Lucifer nunca desaparezca del imaginario humano. Siempre está ahí, justo en el límite entre la luz y la sombra. Lucifer, más allá de ser una figura religiosa o demoníaca, se ha convertido en algo mucho más profundo, una alegoría del conflicto entre obedecer o rebelarse, entre seguir la norma o buscar tu verdad, entre lo que se nos ha dicho y lo que descubrimos por nosotros mismos. Quizá Lucifer ya no se esconde en las cavernas del infierno. Quizás siempre estuvo dentro de nosotros, esperando a que abriéramos los ojos. Lucifer no es solo un nombre, es un símbolo, una figura moldeada por el miedo, por el poder, por la necesidad de un antagonista que encarne la desobediencia, el deseo, la ambición. Y sin embargo, ¿cuántas veces ese mismo impulso ha sido el motor de nuestra evolución humana? Desde los albores de la creación hasta las ciudades modernas, donde su nombre aún se susurra, Lucifer permanece, no siempre con cuernos, no siempre con fuego, a veces disfrazado de sabiduría, de rebelión, de libertad. Pero la verdad, si es que existe una única verdad, no está escrita en piedra, está en cada uno de nosotros, porque este relato no es solo sobre un ángel que cayó, es sobre el eterno conflicto entre la luz y la luz prohibida. Gracias por acompañarnos en este descenso al misterio, donde la fe, la filosofía y el miedo se entrelazan. Si este viaje despertó algo en ti, entonces la luz aún arde. Suscríbete para más relatos prohibidos. Coméntanos si te gustaría que abordáramos un tema más a profundidad. Y recuerda, lo más oscuro no siempre es lo que habita abajo. A veces camina entre nosotros.